Bueno, lo que se pedía acá era asignar el valor 9 a todos los elementos de subíndice impar. Si yo tuviera este vector, a ver, lo voy a hacer un dibujito. Pará, voy a abrir un PowerPoint cualquiera y lo vemos sobre el PowerPoint. Por ejemplo, si tengo este vector, ¿no? Y yo solamente, bueno, este es uno parecido, porque dice asignar el valor 4 a los elementos de subíndice impar. Yo lo que tengo que evaluar si es par o impar es el subíndice, la variable que va recorriendo el vector, de 0 hasta la cantidad de elementos que tenga. Bien. ¿Es así? Miren, no es acá, el número, es como la posición. No es un número que te interesa al usuario ni nada, sino que es a elementos de subíndice impar. Ni siquiera es el elemento, no es que está evaluando 10 es impar, no, 5 es impar, sí. Está evaluando la posición, por eso dice subíndice, o índice es lo mismo. Entonces, donde tengo una posición que es impar, asigno el valor que me piden. En este caso, en este ejemplo asignaba un 4, en el que tienen ustedes asignaba el valor 9, ¿no? Entonces, volviendo acá, asigno el valor 9 a los elementos de subíndice impar. ¿Y el índice qué variable es? Par. Claro, pero ¿cuál de las variables que tenemos acá es la que hace referencia al índice del vector? La B, ¿no es? Porque la N es donde cargamos. La B es el nombre del vector. N es la cantidad de elementos del vector. Y la variable I, que es la variable que controla el ciclo, es la que va a ir pasando de la posición 0 a la 1, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3. Es el índice, el subíndice del vector. Acá iría la variable I. Si la posición que estoy evaluando en este momento es impar, entonces asigno, acá tendríamos que poner distinto de 0, ¿no? Para evaluar si es impar. ¿Y cómo hago referencia a un elemento del vector? Porque si es impar la posición, al elemento del vector en esa posición le tengo que asignar el valor 9. Ya B, dentro de los corchetes, I. Perfecto, B sub I. Entonces, al vector B en la posición I le asigno el valor 9. 9. En el caso de que la posición I sea impar, ¿no? Si no es impar, no hago nada, sigo de largo y sigo recorriendo el vector. ¿Sí? Esto de trabajar con las posiciones es como que tenemos que estar atentos porque hay palabras que que significan lo mismo. Índice, subíndice, posición. Estamos siempre haciendo referencia al número de casilleros, si quieren decirlo, o al número de celda donde está ubicado cada elemento. Pero bueno, hay que verlo de esa manera, ¿no? Es muy abstracto esto y es como que hay que imaginarse, o si pueden hacerse el dibujito del vector con los elementos, las posiciones, y así poder identificarlo mejor. Claro, la variable de tipo entero, a ver, la variable I, y bueno, en esta función que resuelve el punto A, lo único que hice fue enviarle como parámetro el vector original y la cantidad de elementos. Y lo único que hago es recorrer el vector para evaluar si la posición es impar, el valor donde estoy parada ahora,
Si la posición es impar, entonces le asigno el valor 9, si no, sigo de largo. ¿Sí? Y después dice imprimir el vector resultante. Podríamos hacer una función para imprimir, así hacemos funciones diferentes. Vamos a hacer acá, de tipo void, muestra, vector, y acá vamos a poner, ¿qué recibe como parámetro para mostrar el vector? Chan. Cuando muestro el vector, necesito justamente el vector y la cantidad de elementos que tiene. En este caso es, que, por ejemplo, le voy a llamar vector. Recuerden que estos son parámetros formales, puedo ponerle otro nombre, ¿no? Y la cantidad de elementos, le voy a poner cantidad. Voy poniendo así ejemplos diferentes para que vean que de la misma forma hacemos referencia, ¿no? Para imprimir el vector, bien, tengo que ir recorriendo el vector elemento por elemento y mostrar por pantalla cada uno. Así que voy a necesitar un ciclo, arranque desde 0, y mientras ese índice sea menor que cantidad, voy a hacer i más más. ¿Y qué voy a hacer? Por ejemplo, printf. Voy a poner elemento, voy a poner el número de posición y el elemento. Elemento. Y acá ponemos, lo pongo con estos cortitos para hacer algo diferente. Y acá muestro elemento i, que sería la posición, ¿no? Elemento de la posición 0, ¿cuál es? Vector se llama ahora, vector sub i. Fíjense que la i sería la posición y vector sub i es el elemento. ¿Sí? Voy a poner así. Posición, tanto, y acá pongo elemento y lo muestro. Posición 0, elemento, y ahí lo pongo. Bueno, una forma distinta de escribirlo, vamos a ver qué sale. Bueno, esta función que acabamos de desarrollar acá, no nos tenemos que olvidar de declararla entre los prototipos. Y cuando estamos en la opción 2 del menú, donde invocábamos a la función .a, una vez que se resuelve esta función, yo voy a invocar a la función mostrar vector. ¿Qué le mando como parámetro? El vector b, y la cantidad de elementos que es n. Estos de acá son los parámetros actuales, que son las variables que tengo definidas en mi programa principal. Y los parámetros que yo utilizo acá abajo, en el desarrollo de la función, son los parámetros formales con los que estoy trabajando en la función. ¿Sí? Primero voy a ver acá. Fíjense, nos olvidamos de declarar la variable i. Y a ver, no está mostrar vector. No, muestra vector. ¿Y yo qué le puse acá? Puse mostrar vector. Bueno, muestra. Vayan poniéndose canchero con los mensajes de error también, ¿no? A veces, yo acá justo había invocado a una función, pero con un nombre diferente. Entonces te dice, no está desarrollada, no está el prototipo de la función. Bueno, vamos a probar a ver qué hace. Voy a cargar el vector b, elijo la opción 1, le voy a cargar 6 elementos, y voy a poner 5, 3, 2, 6, 8, y no sé, 4. Y ahora voy a elegir la opción 2, es los elementos de índice impar, le va a asignar el valor 9.
Y fíjense, ahí me muestra el vector. En la posición 0 del vector hay un 5. En la posición 1 del vector, ahora hay un 9, no el elemento que yo había puesto. En la posición 2 del vector hay un 2. Y así me va mostrando cada uno de los elementos del vector. ¿Sí? Esta función que muestra el vector, la podríamos utilizar también al comienzo. Porque fíjense, cuando yo cargo el vector, nunca veo los elementos que tiene, como para saber qué es lo que cargué, ¿no? Podríamos ponerla acá también, invocarla acá, muestra vector con B y N, los parámetros. Así primero me muestra el vector que cargué y después lo otro, ¿no? Cargo un elemento, un vector con 4 elementos, 5, 6, 3, 2, y ahí me muestra el vector que cargué. En la posición 0, elemento 5. Fíjense que coincide con lo que cargué. En la posición 1, el elemento 2, en la posición 2, el elemento 3, y en la posición 3, el elemento 2. Enter, ahora elijo la opción 2, ¿y cómo me quedó? En la posición 0 el elemento 5, en la posición 1, que es impar, el elemento 9. Se reemplazó lo que tenía por un 9. En la posición 2, el elemento que estaba, y en la posición 3 se reemplazó el valor que tenía por un 9. ¿Sí? ¿Sale más o menos, chicos? ¿O es muy confuso? Ustedes me dicen, ¿eh? Si es necesario repetir algo, lo repasamos, no hay problema. No, me quedó lo de, perdón, ¿no? Pero lo de cuando definimos el vector, donde decía que ciclo for, Sí. y después no pude terminar de ver abajo cómo había quedado. ¿Cuando lo mostramos o cuando lo Claro. cargas? No, cuando lo... Ahí. No, ahí. Claro, cuando lo voy a cargar, ahí. Claro, el print. Bien. Acá Con la cuando posición y mostramos por elemento, claro. Claro, cuando mostramos el contenido del vector, voy a recibir como parámetro el vector y la cantidad de elementos. Claro. Siempre, como ya sé la cantidad de elementos, voy a necesitar un ciclo for para recorrerlo, y después imprimo de la forma que quiera, ¿no? Yo le puse más o menos este formato así, aunque les parezca redundante que diga la posición y todo, pero para poder identificar el valor de i y el valor de vector sub i, ¿no? Uno es el índice, claro, que es correlativo, 0, 1, 2, 3, 4, y el otro es el elemento que yo cargué. Y esta, claro, función, fíjense, muestra vector, la invocamos 2 veces, con los mismos parámetros, ¿no? Pero la invocamos 2 veces. Primero cuando cargamos el vector, y lo mostramos por pantalla para ver los elementos que tiene, y después cuando lo modificamos, porque en el punto A estamos modificando el vector, ¿no? De los elementos que tiene, estoy borrando algunos, y estoy reemplazando algunos elementos por el valor, claro, 9. Exacto. Y bueno, son muchas cosas todas juntas, pero bueno, hay que practicarlo. Sí. Fíjense, podemos hacer ahora el punto B de esta misma opción. Dice, calcular la suma de todos los elementos del arreglo. Arreglo es sinónimo de vector, ¿no? Calcular la suma de todos los elementos del arreglo e imprimirla. No es que hay que imprimir el vector, sino solamente la suma de los elementos. ¿Se animan a hacerlo? A ver cómo les sale este. Como siempre, recorre el vector y después vean qué tienen que hacer. Bien.
calcular la suma de todos los elementos. Yo mientras esto lo copio en el programita que estamos armando, así nos queda el menú armadito. Este de acá. Calcular la suma de todos los elementos del arreglo. Y puede ser tipo int, esto estamos haciendo, calcular la suma.
Bueno, ¿y le fue saliendo algo, chicos? ¿Pudieron probar? ¿Cómo van, chicos, calculando la suma? Ahí la función está para el vector. Sí, Como me va a retornar un valor, puede sí, ser entera, no tiene que ser void, porque si no, no me exacto, retornaría nada. exacto, sí, sí, Bueno, podría ser int suma sí, y declarar, por ejemplo,
como variables int valores, con las, no sé cómo se llaman esas llaves, corchetes, no sé cómo. Corchetes. Y otra int n. Dentro de la función. No, pero yo decía sí, ¿no? O como parámetro. No, como parámetro de cuando declarás la función, digamos. En el prototipo, bien. Vamos a armarlo juntas. Entonces, int, la función suma, recibe como parámetro valores, que es un vector, y n, que es la cantidad de elementos. Claro. Muy bien. Ya la dejo así como está acá. Espérame que voy para abajo. Vamos a escribirla igual. Y dentro de la función. El ciclo for, que vaya desde i igual a 0, i menor que n, i más. Sí. Y después no sé cómo sumar los valores eso, porque haría acumularía En una variable, ¿no? En una variable el resultado. Sería total más. Claro. Como estás acumulando es lo que está en la variable total más. Sí, yo puse total igual, total más, y después sería, no sé si es valores, y entre la llave i. El elemento del vector, ¿verdad? El elemento del vector, sí. Muy bien, es lo que vos decías, valores, sub i. No son llaves, son corchetes, ¿eh? Yo también me lo confundo a veces. Corchete. Muy bien. Acá me faltaría entonces definir de tipo entero la variable i, la variable total, que la inicializo en 0, si no me va a hacer lío cuando imprimo, cuando muestra, ¿va? Bien, de esta forma, con el ciclo for estoy recorriendo cada elemento del vector y por cada posición, en cada posición donde me paro, a la variable total le asigno lo que tengo en total más el elemento del vector. Y después acá faltaría algo más. Es una función... que se imprima el total, digamos, la suma, el resultado. Bien, como esta función es de tipo entero, o sea, retorna un valor entero al programa principal. Directamente imprimimos en el programa principal. Si no, la podíamos haber declarado de tipo void. Imprime acá mismo. Bien. Como vos prefieras, ¿eh? ¿Crees que sea de tipo por ahí void más fácil. Bien. Y que quede ahí. Sí, aparte, viste, depende de lo que uno tenga que hacer, es como que hago una cosa o la otra. Y acá ponemos un cartelito, podemos poner la suma de los elementos del vector. Acá me apareció un cartel. La suma de los elementos del vector es porcentaje de, y lo que muestro es la variable total. Bárbaro. Y acá voy a modificar el prototipo de la función, porque decía de tipo entero, la vamos a hacer de tipo void. Y cuando estoy en esta opción, en la opción 3, acá invoco a la función suma. ¿Con qué la invoco? Con el vector y con n, que es la cantidad de elementos. ¿Sí? Estos serían los, como dijimos hoy, estos son los parámetros actuales, las variables que tengo acá y que envío a la función. Y después los parámetros formales son estos, se llaman, el que hace referencia al vector se llama valores y corchetito, y la cantidad de elementos se llama n. Vamos a probarlo. En la 145, ¿en qué me equivoqué? Total. Mirá, puse print y es print f. Cargo el vector, por ejemplo,
4 elementos. Bueno, ahí me muestra el vector, y ahora elijo la opción 3, que es la suma de los elementos del vector. Y bueno, me da 19, que me parece que sí, porque creo que ingresé, a ver, voy a ingresar de nuevo. 1, 4 elementos, 2, 2. Ahí puse cualquier cosa, espérame, salgo y volvemos. Voy a poner valores fáciles, así verificamos que la suma esté bien. Cargo 4 elementos y la suma es 8. Bien, perfecto, funciona. Entonces siempre para el vector tenemos que poner el ciclo for para que recorra. Sí, puede variar, ¿sabes dónde, Merce? Cuando te dicen cargar un vector con las edades no sé, de estudiantes de tal materia, y solamente cargar los que tengan entre 18 y 20 años. Entonces ahí vos no sabés, no te dice son 15 estudiantes los que tienen entre 18 y 20 años, ¿no? Ahí va con la condición. Entonces, claro, hay una condición y no sabés la cantidad exacta de personas que vas a cargar. Como acá que vos le decís al usuario, ingrese la cantidad de elementos, te dice 4 y listo, ingresé 4. Pero si tengo una condición para la carga, entonces ahí varía. Solo en la carga, ¿eh? Para cargar el vector tengo que averiguar, bueno, ver bien con un ciclo while hasta dónde voy a ir cargando, ¿no? Y una vez que obtengo la cantidad de elementos, ya está, ya me sirve para el resto de las funciones y sigo utilizando un ciclo for en el resto. Pero bueno, por ahora lo estamos practicando solamente las cargas de vectores normales con n cantidad de elementos, así incorporamos esta forma de trabajar con vectores. Después vamos a ir viendo las otras variantes, a ver cómo las vamos evaluando y demás. Porque esto después ya sale solo, ¿no? Una vez que identifiquemos bien, haciendo, si se puede, el grafiquito del vector, ir viendo, estoy tomando el primer elemento, el segundo elemento, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Justo sin el pizarrón es más difícil poder graficarlo, si no sería un cachito más simple, ¿no? No quiero decir que es mucho más fácil, pero bueno, sería mejor si lo va viendo gráficamente también. Está bueno lo que dijiste vos de cargar desde 0 hasta la cantidad que sea, por ejemplo. Sí. Y ahí ver, por ejemplo, si es impar, si el subíndice es impar o es claro. par. Es más fácil. Son diferentes opciones, sí, tal cual, tal cual. Bueno, veamos la que sigue, que es, a ver, un poquito más complicada, pero se puede resolver. Tengo acá el enunciado. Esta dice, construir un arreglo C, es decir, tenemos que crear un nuevo vector que sea el vector B permutado. Permutado significa cambiando las posiciones de lugar. Lo que está al principio va al final y así cada uno de los elementos. Y ahí les muestra más o menos cómo sería la serie de pasos, ¿no? En la posición 0 del vector nuevo voy a estar asignando lo que hay en la última posición del vector. Después, en la posición 1 del vector nuevo, en la siguiente posición, voy a estar asignando lo que hay en la posición n-1, en el anteúltimo. Y así voy a ir cambiando el orden de los elementos. Hay que ver de qué forma grafican esta serie, ¿no? De qué forma desarrollan esta serie de pasos. Si yo pudiera dibujarlo acá, más o menos, a ver, me voy a copiar primero esto, a ver. Primero díganme si se interpreta lo que hay que hacer, ¿eh? No de qué forma lo llevamos a cabo, sino lo que hay que hacer. Tengo un vector con 4 elementos y lo tengo que imprimir, no, y tengo que cargar los mismos elementos en otro vector, pero al revés, intercambiando las posiciones. Eso es lo que pide hacer. A ver, abrir. Quiero ver si tengo algo cargado. Abrir.
Bueno. Insertar. Agarro una diapositiva cualquiera como para ver la práctica, ¿no? Así tengo el dibujito del vector y todo. Acá pongo lo que hay que hacer. Más o menos se ve ahí lo que hay que hacer. Y de acá me voy a robar el vector. Bueno, si yo tuviera este vector, vamos a suponer que este es el vector B. Bueno, vamos a poner vector B. Es este de acá. Y yo tengo que construir control C, control B. Tengo que construir el vector C, que va a contener los mismos elementos, pero intercambiado de lugar. ¿Qué voy a poner? Vamos a suponer esto vacío, lo voy a poner ahora. Fíjense esta característica. Los vectores tienen la misma cantidad de elementos. El vector nuevo va a tener la misma cantidad de elementos que el vector anterior. Así que lo que yo tengo que poner en la primera posición del vector es lo que está en la última. Así que es el valor 49. Lo que yo pongo en la siguiente posición del vector es lo que hay en la anteúltima, es el valor 33. Lo que pongo en la siguiente posición, bueno, coincide que justo es el medio, ¿no? Lo que pongo en la siguiente posición es lo que está en la posición 1, que es el 15, y lo que pongo en la que sigue es el primer elemento, que es el 22. De esa forma lo fui cargando. Ahora, está bien, uno así haciendo el dibujito, más o menos se interpreta lo que hay que hacer, pero bueno, ¿cómo hacemos para descubrir cuál es la posición de donde yo tomo el elemento, ¿no? Porque para cargar este vector, es claro, yo voy a necesitar un ciclo que vaya de 0 hasta la cantidad de elementos. Me planto en la primera posición y debo poner el último, pero después, ¿cómo sigue? ¿Cómo se van transformando los índices? Marcándole la posición del elemento. O sea, yo pongo Sí. el vector, los corchetes, digo posición 1, Sí. tal que, a ver, que en este caso sería lo que estaba en la posición anterior, suplantarlo por la posición nueva, que sería el nuevo valor, ¿no? Bien. No sé si me entiende la idea. A ver, yo digo, por ejemplo, la posición